Muy buenos días. Voy a hablar sobre la intoxicación por leche magnesia en una paciente pediátrica con constipación crónica a pronóstico de un caso. Mi nombre es Rosalinda Nina Choque. Bien, este artículo es de Cecielo, de Costa Rica, volumen 18, número 2, Heredia, julio a diciembre del 2021, de la autora Catherine Villalobos Vargas, que es una médico residente de medicina legal de la Universidad de Costa Rica, Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial, Heredia de Costa Rica. Ella es una médico forense del Departamento de Medicina Legal. Bien. Bueno, primeramente hay que hablar sobre el estreñimiento, que es un motivo de consulta frecuentemente en lo que sería en la edad pediátrica, con una prevalencia estimada del 0,3 y 8% en la población infantil. Esta más que todo esta constituye una entidad clínica que se caracteriza por una disminución de la frecuencia de las evacuaciones, la retención de heces, las evacuaciones dolorosas o duras, las heces de gran tamaño o incontinencia fecal como tal. Bien, la mayoría de estos casos responden a una causa funcional. Sin embargo, un 5% de ellos son producto de un trastorno orgánico, dentro de los cuales se va a citar lo que sería el estreñimiento neurogénico por parálisis cerebral. Bien, en cuanto a lo que sería en la presentación del caso clínico, se va a tratar de una niña de 6 años de edad con antecedentes de parálisis cerebral infantil y estreñimiento crónico, con historia de que hace aproximadamente una semana no defecaba, por lo que sus padres le suministraron leche magnesia o vía oral. La, men- la, la menor básicamente inició con vómitos y perdió la conciencia, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital, donde se le diagnosticó con una hipermagnesemia secundaria a intoxicación por leche magnesia. Permaneció internada en dicho centro médico por unas horas, donde se le instauró tratamiento médico, a pesar del cual la paciente falleció. Bien, de acuerdo con básicamente con los documentos de atención médica, la menor era portadora de encefalopatía crónica progresiva con constipación crónica en tratamiento con leche de magnesia, asma crónica y desnutrición proteico-calórica, e ingresó al servicio de emergencias del hospital pediátrico en horas de la tarde. Básicamente su historia, con historia de que temprano ese día había presentado 3 episodios de vómitos de contenido alimentario, y y que desde ese entonces se mantenía con poca respuesta a estímulos. Básicamente, los padres indicaron que desde hace una semana la niña no defecaba y que tenía el abdomen distendido como tal. Al examen físico se describía a febril, con cianosis distal y un puntaje de 3 en la escala de coma de Glasgow, lo cual nos indicaría que estaría, según, según la clasificación, en un estadio grave como tal. Bien, en cuanto a las pupilas, se encontraban midriáticas, con poca respuesta a la luz, hipotensa y bradicárdica como tal. Además, presentaba una distensión abdominal, por lo que se colocó una sonda nasogástrica. Bien, básicamente, bien, en cuanto a la discusión, básicamente el magnesio es un electrolito con un rol fundamental en varios procesos celulares metabólicos, entre ellos la síntesis del ADN y las proteínas como tal, la catalización de reacciones de fosforilación y la síntesis de hormonas paratiroideas. Específicamente, el magnesio va a participar en lo que sería en la regulación del transporte activo del calcio y el potasio, y en la unión de neuromuscular, el sistema nervioso central y cardiovascular como tal. Básicamente va a actuar como un bloqueador del calcio.
Las concentraciones séricas normales de magnesio se encuentran básicamente en 1,7 y 2,4 miligramos por decilitro. Y en el riñón es el órgano encargado de regular estos niveles, básicamente. Bien, en cuanto a la hipermagnesemia, frecuentemente es iatrogénica y suele ser consecuencia de una insuficiencia renal y de la administración crónica de dosis excesivas de fármacos que contienen magnesio. Bien, la hipermagnesemia puede ocurrir básicamente por tres mecanismos. Uno, la disminución de la secreción renal, por ejemplo, en cuanto al fallo renal. Dos, la sobredosis de magnesio, como cuando se administra infusiones en el tratamiento de eclampsia o preeclampsia severa o en el consumo oral de antiácidos o laxantes como tal. Y tres, la absorción aumentada, como en el caso de motilidad intestinal disminuida. Bien, en cuanto podemos observar aquí, se observa básicamente una tabla de manifestaciones sistémicas relacionadas con los niveles séricos de magnesio. Estas básicamente está adaptado, no, una, dos, tres, cuatro, ya, una, dos, tres. El cuadro clínico de la hipermagnesemia resulta inespecífico y puede ser similar al del otro síndrome como sepsis, obstrucción intestinal, intoxicación etílica y otros eventos a nivel del sistema nervioso central. En algunos casos, estos síntomas iniciales como las náuseas y los vómitos pueden pueden el trastorno hidroelectrolítico de fondo, que no, básicamente esto se puede iniciar con un trastorno hidroelectrolítico de fondo, ya que no se vuelven evidentes sino hasta que se produce el colapso cardiovascular. Las manifestaciones clínicas se relacionan básicamente con los niveles de magnesemia, como podemos ver aquí en la tabla. En cuanto a la concentración de magnesio en sangre, que es por miligramos de decilitro, y en cuanto a las manifestaciones sistémicas, por ejemplo, en cuanto, en cuanto a los niveles dentro del rango normal, tendría que estar en 1,7 a 2,4. En cuanto a las náuseas, vómitos y cefalea, los niveles de magnesio se van incrementando y esta se encuentra en 5 a 8 miligramos de decilitro, ya con pacientes que presentan lo que sería la reflexia, somnolencia hipotensión se encuentra en 9 a 12 miligramos de decilitros. Y en pacientes también con bloqueo de la conducción de nódulo sinusal y atrioventricular, parálisis muscular e hipoventilación, estas se encuentran entre 12 a 15. Y finalmente el paro cardíaco, coma y muerte como tal se va a encontrar mayor al 15 miligramos de decilitro. Esto va a ser adaptado según el Vocari como tal. Bien, de acuerdo con el informe de muerte en investigación, la declaración de los familiares como tal, el expediente médico y los hallazgos de la autopsia y los exámenes complementarios, básicamente se ha establecido la causa de muerte como una intoxicación por leche magnesia de etiología accidental como tal. Lo anterior en base de los antecedentes clínicos de hipermagnesemia premortem severa era de 26 miligramos de decilitro. Clínicamente con alteración del estado de conciencia, hubo hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria e insuficiencia renal en una niña portadora de encefalopatía crónica no progresiva y constipación de larga data como tal, sin otros hallazgos que pudiesen justificar el fallecimiento.
Bien, en cuanto a en las conclusiones, básicamente nos indica que la administración de leche magnésica en pacientes predispuestos por insuficiencia renal o estreñimiento crónico puede producir hipermagnesemia fatal por alteraciones en las funciones neuromusculares, cardiovasculares y en el sistema nervioso central. Esto básicamente para establecer el diagnóstico de intoxicación por la leche magnesia, perdón, es fundamental analizar en detalle la historia clínica como tal, los resultados del laboratorio y exámenes adicionales, ya que básicamente esto es para constatar si se documentó una hipermagnesemia, es decir, que la causa de muerte en estos casos se basa en los antecedentes clínicos de niveles elevados de magnesio en sangre promorte, según lo documentado en la literatura. Bien, lo anterior básicamente se va a fundamentar con lo que sería la elevación por de distribución como tal y que no existe suficientemente evidencia científica de que valores elevados de magnesio se muestran tomadas durante la autopsia. Básicamente se puede utilizar también como un marcador fiable de intoxicación de magnesio. Como toda muerte que sea producto de una intoxicación y especialmente en casos pediátricos, siempre es importante que el médico forense descarte otras causas como tal del descenso y se estudie si existen elementos que orienten como tal a su etiología distinta de la accidental. Bien, eso sería todo. Gracias.